Saludos a nuestros hermanos de todo el mundo. Esperamos que pase una maravillosa fiesta de tabernáculos, donde se encuentre este año. Es verdaderamente un relieve espiritual del año, y confiamos en que lo haya inspirado y apasionado oír sobre el regreso de Cristo y su glorioso reinado en la tierra. En la filmación de este año, vamos a explorar cómo la profecía del tiempo del fin tiene relevancia en nuestra vida personal y también como iglesia. ¿Por qué es importante la profecía? ¿Debemos hablar de la profecía? ¿Es relevante para la iglesia hoy? ¿Y qué está sucediendo hoy? ¿Qué es de importancia profética que debamos tener en cuenta como atalayas comisionados al final de la era? Esperamos responder estas preguntas y más al presentarles Fiesta 2019, la profecía y nuestra comisión del tiempo del fin. Bienvenido al film de la fiesta de este año. El mundo está cambiando cada año, todos los días y casi a cada instante. La tecnología da saltos de avance y las capacidades del humano parecen casi ilimitadas. Las acciones y la tecnología se consideran normales en nuestra sociedad actual, que solo hace unos años se habrían visto como imposibles. Las alianzas geopolíticas parecen a la orden del día, al irse evaporando las antiguas alianzas. El mundo parece estar girando más rápido cada día, y las señales de que estamos al fin de la era son cada vez más evidentes. Para darle sentido a todo y explicar el rol de la Iglesia en las profecías de los tiempos del fin, tenemos aquí a tres evangelistas principales. El señor Gerald Weston es el evangelista que preside la Iglesia del Dios Viviente. Es presentador y autor del programa El Mundo de Mañana. El señor Richard Ames es autor y presentador del programa y de la revista El Mundo de Mañana, y director de operaciones mediáticas de la Iglesia del Dios Viviente. Y el Dr. Douglas Winell es autor de la revista El Mundo de Mañana y director de administración de la Iglesia del Dios Viviente. Señores, es un privilegio hablar con ustedes hoy, y una maravillosa oportunidad para hablar de un tema que sé que es cercano a nuestros corazones e importante para la comisión de la Iglesia. También es un privilegio tener esta conversación en el contexto de la fiesta de tabernáculos. Bueno, señor Weston, mientras celebramos la fiesta de los tabernáculos en todo el mundo y celebramos el reino de Dios en la tierra, nos regocijamos ante Dios. Al hacer eso, ¿por qué deberíamos hablar de la profecía bíblica en la fiesta de tabernáculos? Usted mencionó el reino de Dios que se avecina. Esperamos que el gobierno de Dios se establezca aquí en esta tierra. ¿Cómo no hablar de profecía
cuando hablamos de la fiesta de tabernáculos. Es lo que estamos haciendo aquí. Estamos esperando aquel momento en el futuro. Todos los días santos de Dios, ya sea el sábado, la Pascua o Pentecostés, cualquiera de los días santos, son de naturaleza profética, su propia naturaleza. La fiesta de trompetas, por supuesto, tiene muchas noticias aparentemente malas, pero la buena noticia es que Cristo regresa al final del día del Señor. Así que aquellos que evitan la profecía bíblica, ¿cómo pueden guardar las fiestas, la fiesta que sea, sin verlo desde una perspectiva profética? Dios tenía este plan incluso antes que existiera el tiempo. Está aquí en 2 de Timoteo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, antes de los tiempos de los siglos. Así que Dios ha revelado este plan de salvación a través de las fiestas anuales y los días santos anuales. Es tan apasionante captar el panorama completo, expresión que usaba el Dr. Meredith. Debemos tener en mente el panorama completo, y esta fiesta de tabernáculos nos da una visión de lo que se avecina en el futuro, y como explicó el señor Weston, por naturaleza es de naturaleza profética. ¿Sabe? Jesús también dijo que debemos vivir por toda palabra de Dios, y casi un tercio de la Biblia es profecía. Habla de estas cosas que acabamos de hablar aquí. Recuerdo al haber crecido en iglesias protestantes, que escuché creo que un sermón en unos 23 años, que se trataba de la profecía. Nunca hablaban de los días santos. Recuerdo creo que una de las primeras veces que escuché sobre el plan de Dios fue cuando comencé a asistir a la Iglesia de Dios Universal. El ministro, durante los días de, creo que quizá fue la fiesta de trompetas, revisó brevemente cada uno de los días santos y cómo ese plan se representa en estos días santos. Y después del servicio, un caballero mayor que estaba de pie detrás mío dijo, ¿qué pensaste de ese sermón? Simplemente me dejó boquiabierto. Nunca había escuchado algo así. Y fue apasionante entender que Dios tiene un plan y un propósito, y al guardar los días santos se nos recuerda ese plan. En las fiestas nos regocijamos, y debemos regocijarnos ante Dios. Algunos dirían que la profecía bíblica es algo de lo que no deberíamos hablar tanto en la fiesta, porque esta no se trata de cosas negativas, no se trata de malas consecuencias. ¿Cómo responderían a esta pregunta? Obviamente la profecía tiene tanto un mensaje de advertencia como de buenas nuevas. Es una combinación. Antes de recibir las buenas nuevas, debe prepararse para el llamado que recibió. Hablamos de Mateo 25, por ejemplo. La parábola de las vírgenes sabias y necias. ¿Qué estamos anhelando? La boda con Cristo. Esta parábola es sobre la boda, casarse con Cristo. Decía que 5 eran fatuas. ¿Por qué eran fatuas? Porque no tenían aceite en sus lámparas y no se estaban preparando para la boda. Y la fiesta de tabernáculos nos da esta visión. Tenemos que prepararnos para la boda con Cristo en nuestro llamado a ser una nación santa y un pueblo especial que va a reeducar al mundo. Quizás hablaremos de eso un poco más tarde, de todos los elementos del milenio y la fiesta de tabernáculos, y cómo es su cumplimiento en el milenio. Así que es emocionante pensar que debe haber una advertencia, así podemos cambiar y estar listos. ¿Cuál fue el resultado final de Mateo 25? Los que estaban listos entraron a la boda y la puerta se cerró. Así que tiene un mensaje de advertencia que hace que las personas se preparen, siempre y cuando tengan la visión de prepararse para la venida de Cristo y la boda y el milenio. Esta idea de que la profecía es toda negativa, estos son enunciados hechos por personas que no entienden profecía y que nunca habrán leído la mayoría de los profetas principales. Isaías tiene un mensaje muy aleccionador, pero también se le llama el profeta mesiánico, porque tiene profecías sobre el mundo floreciendo como una rosa. Tiene profecías sobre el regreso de Cristo. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, tienen este mensaje de advertencia, de que debemos estar atentos a lo que está sucediendo si queremos prepararnos y disfrutar el reino de Dios del que estaba hablando el señor Ames. Bueno, pasemos a otra pregunta. Señor Weston, permítame volver a usted también en este caso. ¿Cómo es relevante la profecía bíblica para nosotros hoy?
Y le daré una segunda pregunta para pensar con esa. Hay quienes dirían que no tenemos que preocuparnos por la profecía bíblica, porque no es un asunto de salvación. ¿Cómo podría responder, ya sea esta segunda parte de la pregunta, o la primera parte, cómo es relevante para nosotros hoy? Creo que es relevante en múltiples niveles. Solo como ejemplo, se nos da una advertencia de lo que le sucederá a Israel. Y leemos en Ezequiel capítulo 33, que alguien va a llevar este mensaje. Ezequiel no pudo llevarlo porque la casa de Israel ya había entrado en cautiverio. Y muestra que los que saben quién es Israel, los que entienden estas cosas, si no advierten a las naciones de Israel, serán considerados como responsables. Ahora, algunos podrían decir, bueno, no somos Israel, y tienen todo tipo de ideas distintas así, que están equivocadas. Pero sin embargo, ¿qué hay con Proverbios capítulo 24, versículos 11 y 12? Dice, libra a los que son llevados a la muerte, y si no evitas a los que están en peligro de muerte, entonces Dios nos hará responsables. Vemos un mundo que está en peligro de muerte. Vemos un mundo que se dirige a una dirección muy mala debido al pecado. Y si no advertimos al mundo, entonces Dios nos hará responsables. ¿Es un asunto de salvación? Bueno, obviamente. Cuando di el ejemplo de las 10 vírgenes y las que estaban listas, ¿por qué estaban listas? Porque tenían la visión, la meta y el propósito. Y a menos que entendamos que tenemos una responsabilidad, el mundo protestante ha dicho, una vez salvo, siempre salvo. Así que, si ya eres salvo, no tienes que prepararte. No necesitamos profecía, porque ya eres salvo. Pero el hecho de que se avecina el reino, y el hecho de que se vienen las profecías del tiempo del fin, de las cuales advertimos a todos que escapen, tienen oportunidad de escapar del terrible tiempo que se avecina, y es por eso que les estamos advirtiendo, como el señor Weston recién estaba citando Proverbios. Así que vemos que sí, es un asunto de salvación. Cuando Jesucristo regrese, ¿usted estará listo para el reino de Dios o no lo estará? Tenemos la parábola de las minas, la parábola de los talentos. ¿Y qué fue lo que dijo? Hay un tiempo de juicio, y en ese tiempo de juicio, usted va a ser recompensado o usted va a ser castigado. Así que es un asunto de salvación. Sí, creo que una que todos consideramos, de la que hablamos durante décadas, es Filadelfia, la Odisea. Si no entendemos que estas son profecías del futuro, que va a haber personas que se aferrarán a la palabra de Dios y que va a haber otras personas que serán tibias y que esas personas tendrán que atravesar por una tribulación, no debemos comenzar a señalar con el dedo hacia dónde creemos que podría ser, pero debemos tomarlo como advertencia personal. Pero esa es una profecía de que al final de la era, la iglesia en su conjunto estará en una situación de tibieza, así que esa es una advertencia muy importante. También pienso en Hechos capítulo 20, creo que versículo 27, donde Pablo dijo que no había rehusado en declararles todo el consejo de Dios. No podemos segregar esta parte del mensaje y hablar de profecía en un rincón, porque eso es parte de todo el consejo de Dios. Y Pablo no descuidó en enseñar todo el consejo de Dios, que también habría incluido la profecía. Esa palabra consejo significa el plan, el propósito, y evangelio significa buenas nuevas. Exactamente, muchas buenas nuevas. O sea, hablamos de escrituras como Isaías capítulo 2, donde habla de que la gente va a convertir sus espadas en rejas de arado en el futuro. Es una noticia maravillosa. Creo que todos anhelamos ese momento. También menciona que la ley de Dios saldrá de Jerusalén, pero a las personas hoy se les dice, ya no hay ley, todo ha sido eliminado. Sin embargo, son esas leyes las que traerán paz a este mundo al comenzar a vivir la gente según las leyes de Dios. Y como dijo allí en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que guardasen sus mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La ley de Dios es para nuestro bien, es algo positivo. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio al mundo. Es parte de nuestra comisión, gran parte de la comisión. ¿Cómo se relaciona nuestro amor por el mundo con la responsabilidad de predicar el Evangelio? Le pido si podría ampliar en esto un poco. Creo que esa es una pregunta muy clave. Hay quienes solo quieren preparar a la novia.
Ese es el enfoque, solamente en sí mismo. El predicar el Evangelio se enfoca hacia afuera, es pensar en otras personas. Y si los apóstoles en aquel momento hubiesen dicho, bueno, solo vamos a esperar hasta que regrese Cristo, hoy no estaríamos aquí. Estoy agradecido de que Dios llamó a un hombre como el señor Herbert Armstrong, que salió a predicar al mundo. Una de las cosas que noté cuando llegué a la previa iglesia de Dios Global con el Dr. Meredith fue que no le llevó mucho tiempo y que no solo estaba pescando en el estanque de personas que ya habían creído en el sábado y días santos. Él ya estaba enfocado en el mundo, ya estaba en el aire, en Little Rock creo que fue, y tenía la revista en marcha y estaba enfocado hacia afuera para predicar al mundo. Y creo que eso es empatía por el mundo. Una de las críticas que escuché hace varios años fue que algunos sentían que nuestro trabajo era advertir y alejarnos. Esa era una visión muy estrecha. Sí, tenemos que advertir sobre lo que se viene, porque la dirección en la que va el mundo hoy va a tener consecuencias. No puedes hacerle burla a Dios, no puedes desafiar las leyes de Dios y esperar que nada suceda, porque Dios es real. Pero también nos ha dado un mensaje muy positivo y muy poderoso sobre el reino de Dios que se avecina, y que ese reino llegue pronto, cuando uno ve lo que está sucediendo hoy. Solo agrego un pequeño comentario. Una de las críticas del pasado, de advertir y alejarse, lo contrario es lo cierto, advertirles y recibirlos. Así que advertimos a aquellos y recibimos a quienes responden al mensaje de advertencia. En las conferencias ministeriales que tenemos de vez en cuando, he estado asistiendo a varias de ellas, y una de las lecciones que obtuve de esto es el discipulado. Cuando uno lee Mateo 28, al final, en realidad dice, haz discípulos de todas las naciones. Así que no estamos aquí solo para advertir y alejarnos. Estamos esperando que algunas de esas personas respondan. Me encantaría que vengan mis vecinos, todos mis vecinos. Tenemos el mejor vecindario que alguna vez hayamos tenido. Y ya lo he hablado unas cuantas veces. Me encantaría poder verlos venir con nosotros. No necesariamente espero que lo hagan. No voy a salir a hacerles tragar nuestra religión a la fuerza. Pero ellos saben que yo estoy en televisión y el señor Ames y otros, y que tenemos un programa de televisión. Y de hecho sé que uno ya lo ha estado viendo. Espero que sean curiosos. Y no solo mis vecinos, sino familiares. Uno espera que ellos vengan con nosotros. Pero eso es lo que Dios hace, a quien Él llama. Pero somos responsables de hacer discípulos de todas las naciones. Cuando nos fijamos en el apóstol Pablo, Pablo fue distinto con cada uno, con los judíos y los gentiles, para que por algún medio pudiera salvar a alguno. Él esperaba que viniera alguno. Y este es nuestro deseo, de que no solo unos pocos, sino muchos vengan. ¿Sabe? Desarrollar compasión por otras personas es algo en lo que creo que debemos pensar aquí en la fiesta. Sé que cuando fui por primera vez a la fiesta, leí Deuteronomio 14, que tomas tu diezmo y lo gastas en lo que tu corazón desea. Y creo que nuestro concepto en el pasado ha sido, bueno, ve a la fiesta y aprende a vivir como un rey. Come el bistec más grande que puedas encontrar y el vino más caro que puedas encontrar y eso. Pero los reyes y las reinas piadosas, los líderes piadosos, van a tener compasión por otras personas. Van a querer cambiar circunstancias que estén hiriendo a otras personas. Jesucristo antes de morir mencionó que miró hacia Jerusalén y dijo, «Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar debajo de mis alas?» Él vio lo que estaba sucediendo. Y no podemos venir a la fiesta y solo hacer de cuenta que vamos a ser reyes. Tenemos que desarrollar una mentalidad, una perspectiva para mostrar al mundo la forma correcta de vivir, el camino hacia el éxito, el propósito de la vida humana. Y es más que solo comer un gran bistec. Es más que vivir en el mejor lugar que se puede encontrar. Es prepararse para servir a la humanidad, servir a los seres humanos. Y esa es una de las lecciones de la fiesta. Creo que a veces tenemos que separar el pecado del pecador. Hablamos de eso. Es muy fácil hacer eso, hablar de ello. Pero pienso en el hecho de que hablamos contra la homosexualidad, contra el travestismo, contra todos los pecados en los que el mundo está cayendo. Y Dios profetizó, ustedes gobernantes de Sodoma, gobernantes de Gomorra, refiriéndose a Israel, al final de la era. Pero Jesús también muestra que cuando llegue el juicio, en el día del juicio,
Esta gente vendrá más rápido que los que creen ser justos. Así que cuando digo que necesitamos separar, debemos reconocer que no odiamos a estas personas. Nunca debemos odiar a ningún individuo. No sabemos las circunstancias por las que se convirtieron en lo que son. Debemos amar a toda la humanidad y reconocer que cualquiera de estas personas tiene potencial de arrepentirse y de cambiar, y esperamos que lo hagan por su propio bien. Esto me recuerda que predicar el Evangelio del Reino como testimonio al mundo es muy similar a advertirle a alguien antes de que caiga del borde de un precipicio. Si alguien se dirige hacia un precipicio, ¿solo va a sentarse y observarlo o va a intentar acercarse a él? Quiero llevarlo hacia el pasado con esta próxima pregunta. Dr. Winnell, comenzaremos con usted. ¿Cuándo se enteró por primera vez de la profecía bíblica? Cuando piensa en su vida, ¿hubo algún evento que sucedió? ¿Hubo una doctrina con la que se encontró? ¿Algo de importancia profética? ¿Qué llamó su atención con respecto a la profecía bíblica? Quizás quiera darnos detalles de lo que pasaba en su vida en ese momento. Con todo gusto. Es muy personal. Quizás tendría 23, 24 años. Recién comenzaba la escuela de posgrado. Y estaba enfocado en convertirme en médico. Yo quería servir a la gente. Y fui a la escuela en Mississippi. Mi hermano había estado trabajando con mi tío en una granja. Mi tío acostumbraba a oír la radio mientras ordeñaba por la mañana. Llegaba una serie completa de programas religiosos. Mi hermano la escuchaba. Y escuchó al señor Herbert Armstrong hablar sobre el mundo de mañana y cosas así. Tuvo la oportunidad de trabajar en Alemania durante el verano y luego se fue a Londres. Teníamos un colegio Ambassador allí y tuvo oportunidad de asistir durante un año. Yo regresé a casa de mis padres en diciembre de ese año y encontré un catálogo del colegio Ambassador. Y dije, pero esto es religioso. ¿Para qué estará haciendo esto? Los dos volvimos a casa el próximo verano. Y pasamos unas 2 semanas juntos, y yo le mencioné, acabo de comprar un juego de los grandes libros, estos son 20 o 30 libros de filosofía y demás. Mi hermano dijo, ¿para qué compraste esa basura? Él es mi hermano menor. Le dije, ¿qué quieres decir con basura? Él dijo, ¿por qué no lees esto? Y me lanzó un folleto, 1975, y profecía. Había escrito sobre lo que se vendría en el futuro. Y yo lo leí y dije, ¿qué más tienes? Y él me lanzó otro folleto sobre los Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía, que explica las profecías que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y cómo fueron cumplidas estas profecías por Estados Unidos y Gran Bretaña, y otras naciones de Europa Occidental. Esa fue la primera vez que escuché algo que tenía sentido sobre la profecía bíblica, y le pregunté qué más tenía. Y entonces leí libros sobre la prueba de la Biblia, y la prueba de que Dios existe. La profecía es una de las pruebas de que la Biblia está inspirada por un Dios que puede decir cosas y luego llevarlas a cabo. Así que nunca había estado expuesto a esto, creciendo en las iglesias protestantes. Siempre fue, ¿cree usted en Dios? Claro, yo creo, porque tengo este sentimiento en mi corazón. El señor Armstrong insistía en 1 de Tesalonicenses 5:21, pruebe todas las cosas, examine todo para asegurarse de que sabe lo que usted cree. Y fue a partir de entonces que comencé a investigar la profecía bíblica. Volví a la escuela, empecé a ir a la biblioteca todos los sábados, durante unas 8 horas para chequear esto, chequear aquello, probar esto y probar aquello. Y finalmente obtuve el número de teléfono de un ministro, y llamé al ministro y le dije, me gustaría ir a la iglesia. Él dijo, ¿guardas el sábado? Le dije, voy a la biblioteca todos los sábados por la mañana. Él dijo, ¿por qué no cruzas la calle hacia el YMCA? Nos vemos en el 2º piso. Así que desde entonces he estado observando profecías bíblicas. Es increíble lo que a la gente no se le dice hoy. Las profecías que se han cumplido históricamente, las profecías que se están haciendo realidad hoy. Esto simplemente no se habla hoy. Teníamos que viajar en autobús a la escuela y había un compañero en el autobús que hablaba de cómo el sol se iba a oscurecer y la luna se tornaría en sangre y todo este tipo de cosas raras. Era un tipo muy manipulador. Y de alguna manera me engañó para que leyera el libro de Apocalipsis revelado, que era un folleto del señor Armstrong, y era de naturaleza muy profética, por supuesto.
y bastante aterradora de muchos modos, porque nunca antes había oído hablar de algo así. Y fue de manera coincidente, o no tan coincidente. Me enfermé mucho esa noche, una de las veces que estuve más enfermo en mi vida. No creo que haya sido miedo de haber leído el libro, pero creo que fue una coincidencia. Pero me llamó la atención, y esa fue mi introducción a la iglesia. Y a lo largo de los años, muchas personas sabemos que se interesan en lo que estamos enseñando debido a la profecía bíblica, ya sea Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía o el libro de Apocalipsis. Por supuesto, tenemos que ir más allá de eso. Dios llama nuestra atención y debemos entender que tenemos que vivir esta forma de vida. Y mucha gente se apega a la profecía bíblica y piensa que eso es lo más importante, es parte de todo el panorama general. Pero llegamos a entender que no se trata solo de cosas malas, sino algo maravilloso que se avecina, o como el señor Ames mencionó, no tan mal, sino una advertencia. No es solo una advertencia, sino que es algo maravilloso y grandioso, y es por eso que guardamos esta fiesta, porque representa un tiempo maravilloso en el futuro. Señor Ames, ¿cómo fue su experiencia? Estaba saliendo del ejército en diciembre de 1959, y estaba muy deprimido porque todo lo que podía ver en la escena era una guerra nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y para mí no había esperanza para el futuro. Y mi forma de hacerle frente era obtener literatura gratis, y acababa de oír por la radio: revista gratuita, Box 111 Pasadena. Así que escribí y comencé a recibir la revista, La Pura Verdad, en enero de 1960. La ignoré por completo hasta el otoño siguiente, cuando el pastor local de la iglesia protestante me pidió que enseñara la clase dominical de 8º grado. Su literatura era muy débil, por no exagerar, y yo buscaba: ¿dónde puedo obtener información para enseñar a estos niños? Oh, la revista La Pura Verdad tenía un artículo del Dr. Meredith, una serie sobre los 10 mandamientos. Entonces comencé a enseñar los 10 mandamientos al 8º grado de la escuela dominical, y una cosa llevó a la otra, y antes le había pedido al pastor de la iglesia que me contara sobre el libro de Apocalipsis. Oh, me dio una respuesta insatisfactoria. Cuando al fin recibí el folleto sobre el libro de Apocalipsis revelado y la clave del libro del Apocalipsis, me abrió un nuevo futuro a mí y entendimiento. Le di esta literatura a mi pastor local. Oh, él va a estar entusiasmado con esto. Estará realmente interesado en esto. Así que finalmente dijo: leeré esto si tú lees el comentario de Jamieson, Fausset and Brown sobre el libro de Apocalipsis. Lo propuse y postergué, pero cuando finalmente lo leí, el comentario estaba errado, porque decía que el primer jinete del Apocalipsis, en Apocalipsis 6, era Cristo. Bueno, estaba equivocado. Ya no tenía que leer más el comentario. Ya entendía lo que decía el señor Armstrong. Mateo 24 interpretaba Apocalipsis 6. Entonces recibí los folletos. Quería recuperar mis folletos del pastor, así que le pregunté: bueno, ¿qué piensa de estos folletos sobre Apocalipsis? Hablaban de la Tercera Guerra Mundial, de la venida de Cristo. Él dijo: bueno, todo es muy interesante, pero deja fuera la poesía. ¿Deja fuera la poesía? Bueno, por supuesto. A lo que se refería era al lenguaje simbólico y al lenguaje apocalíptico. Cuando los comentaristas lo revisan, simplemente no entendió la realidad de lo que Cristo revelaba. Él dice aquí en Apocalipsis 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice que dio esto para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que en lugar de ser un lenguaje apocalíptico, poético y simbólico, está reflejando la realidad del inminente reino de Dios y el regreso de Jesucristo. Y esto me dio esperanza para el futuro, porque yo nunca lo había escuchado criándome en la iglesia metodista. Me refiero a que Cristo regresaría. Lo escuché por primera vez del señor Armstrong. Me hizo dar cuenta de Juan 14, vendré otra vez. Y para mí eso fue una noticia fantástica y me dio esperanza. Yo recuerdo que cuando llegué a la verdad por primera vez, quería enseñarle a todos. Quería que todos mis amigos lo entendieran. Fue tan fácil de entender que pensé que todos podrían entenderlo. Y una de esas personas era mi hermana. Una vez dijo que nunca se uniría a esta iglesia por causa mía y por ese tipo que hizo que me interesara a mí. Pero entonces llegó la crisis de los misiles cubanos.
Ese fue un tiempo aterrador para mucha gente. A ella le preocupaba que entráramos en guerra con Rusia. Así que comenzó a hacerme preguntas al respecto, y pude decirle que no hay nada en la Biblia que hable sobre la guerra entre Estados Unidos y Rusia, que no teníamos que preocuparnos. Bueno, eso fue un momento mucho más peligroso de lo que yo pude entender. Más tarde me enteré que la Unión Soviética tenía un torpedo con ojiva nuclear que traían los submarinos que llegaban a este área. Fue un momento muy pero muy peligroso. Aunque la Biblia se mantuvo fiel, no iba a haber una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y eso fue muy reconfortable para ella, y así fue su introducción a la verdad para ella también. Le haré una pregunta relacionada. ¿Cómo cree que su comprensión de la profecía bíblica y su familiaridad con ella ha impactado su vida? ¿Cómo sería su vida? Otra forma de preguntar sería, ¿cómo sería su vida si no lo hubiera sabido? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo cree usted que ha sido cambiada al entender la profecía bíblica? Una vez pensé al principio de todo que el cielo iba a estar aquí en esta tierra. En otras palabras, el reino de Dios era solo el cielo en la tierra. Así que transporté el concepto del cielo aquí abajo. Y después de un periodo de tiempo, me di cuenta que es un concepto totalmente distinto. El cielo, la jubilación. Pero con el entendimiento que tenemos, que vamos a ser reyes y vamos a ser gobernantes, tendremos la oportunidad de solucionar muchos de los problemas. De hecho, los principales problemas que enfrentamos aquí en esta tierra, guerra, hambruna, etc. Eso es algo que esperamos. Y una cosa es ser salvo, y otra cosa, y lo estoy usando en el término que usan en el mundo, pero decir, ¿salvo para qué? El reino de Dios, el futuro, lo que estamos representando aquí en la fiesta de tabernáculos, es solo el comienzo del reino de Dios. Es la familia de Dios gobernando esta tierra en este momento, pero luego continúa por toda la eternidad. Y es algo para adoptar como objetivo, es algo para anhelar. Pero no conozco a nadie con quien me haya criado, demasiado emocionado por ir al cielo. Eso era siempre una nebulosa, donde uno quería ir, porque simplemente no quería ir al otro lugar. Cuando el señor Ames mencionó, que leemos en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios, y comenzamos a buscar eso, nuestra perspectiva completa cambia. Mucha gente tiene hoy su lista de deseos. Quieren hacer esto, quieren hacer aquello, pero es todo acerca de ellos. Piensan en sí mismos. Si buscamos primero el reino de Dios, queriendo estar en el reino de Dios, vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a cambiar nuestro comportamiento, vamos a cambiar nuestras perspectivas, vamos a cambiar la forma en que vivimos para seguir los pasos de Jesucristo y desarrollar su perspectiva. Creo que lo que es estremecedor a veces, en Mateo 7, hacia el final del Sermón del Monte, Jesús menciona allí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero muchos hoy no están interesados en guardar los mandamientos, porque quieren la recompensa sin tener que hacer lo que tienen que hacer, porque tienen la información incorrecta. Han sido confundidos, han sido engañados. No estamos aquí para ir al cielo, estamos aquí para prepararnos para cuando Cristo regrese, rehacer totalmente esta tierra. Muy bien, permítame tocar otro tema aquí. ¿Puede darnos una idea de cuánto ha cambiado el mundo en los últimos años? Y pensemos en los últimos 20, 30, 40, 50 años. Usted mencionó la crisis de los misiles cubanos, señor Weston. Pero en su opinión, caballeros, durante su vida, ¿cómo ha cambiado y se ha acelerado proféticamente en las últimas décadas? Señor Ames, bueno, hay muchos eventos diferentes que han tenido lugar. En particular el asunto que el señor Weston presentó en el programa ¿Será América grande otra vez?, mostrando las tendencias sociales y el hecho de que estamos rechazando las leyes de Dios y sus estatutos y juicios. Otra cosa que a mí me impresionó fue que en 1996 o el 94, el Congreso de Estados Unidos pasó una ley llamada la Ley de Defensa del Matrimonio, DOMA. Y aquí el Congreso aclara que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tuvo que pasar una legislación. Era ley en los Estados Unidos. Eventualmente fue revocada por la Corte Suprema en el 2013, creo.
Y ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que es inconstitucional, que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. ¿Qué piensa que se puede decir de la parte más fundamental de la vida? Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen para construir familias. El fundamento mismo de la sociedad y cultura, la fortaleza de las naciones, y decir que el matrimonio entre un hombre y una mujer, y la ley que se presentó, la ley de defensa del matrimonio, es inconstitucional. Para mí eso fue decir que nuestro país rechaza las leyes fundamentales de Dios. Y para mí fue uno de los principales puntos de inflexión, y obvio, la aceptación social del matrimonio transgénero y del matrimonio del mismo sexo. Hubo rápidos cambios incluso en los últimos 5 años. Creo que lo suficiente para hacer que nos gire la cabeza. Una de las cosas que noté cuando llegué a la iglesia, a mediados de los 60 o principios de los años 60, no podía entender ciertas profecías de la manera que podemos hoy. Habla de los gobernantes de Sodoma y Gomorra, y cómo fue en los días de Noé, o en los días de Lot. Sí, pensamos que las cosas estaban mal entonces, pero no teníamos idea de lo mal que se volverían. Y cuando mira la transformación de nuestra sociedad, creo que los jóvenes no se dan cuenta de cuánto ha cambiado. La sociedad siempre cambia, es verdad, pero ha cambiado en una dirección muy negativa, muy rápidamente. No podíamos entender cómo podríamos ser perseguidos por creer en la verdad. ¿Qué van a decir? Coma este trozo de tocino o te vamos a disparar. Pero hoy la cuestión no es si lo harán, es cuestión de cuándo lo harán. Es solo cuestión de tiempo, antes de convertirnos en anatema de este mundo. Bueno, ya lo somos, pero me refiero a cuando aparezcamos en el radar y seamos notorios. Yo me crié en el Medio Oeste, en la parte oriental del Medio Oeste, en Ohio, Pensilvania, en los años 60, 50 y 60. En ese tiempo eran los días felices. Todo iba maravilloso. Vivíamos en un pueblo pequeño, conservador. Todos iban a la iglesia el domingo. Nadie andaba afuera haciendo cosas. Tal vez 1 o 2 personas cortaban el césped el domingo. Pero era una área muy conservadora. En la escuela decir una mala palabra era meterse en problemas. Así eran las cosas en ese entonces. Lo que realmente me sorprendió fue cuánto ha cambiado el mundo, y esto comenzó quizás en los 60s y 70s, y luego se aceleró más recientemente. Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 2, de que ocurrirá una apostasía antes que Cristo regrese. Vimos que eso sucedió en la Iglesia de Dios, pero vemos que esto sucede hoy en el mundo occidental, en los países que han profesado creer en la Biblia, que profesan creer en Dios. Ha pasado a ser un asunto legal. La Corte Suprema prohibió las oraciones en la escuela. No pensamos mucho en eso porque no nos afecta tanto, pero esto sucedió en un país que profesó ser una nación bajo Dios. Fui a una graduación la otra noche, y ahí había varios miles de personas en la graduación, y todos prometieron lealtad a una nación bajo Dios. Mire sus monedas, confiamos en Dios, y sin embargo, le estamos dando la espalda a Dios. Y esto es básicamente creer en las profecías. Jeremías habla de me has olvidado, te has alejado de mí. Y esto traerá consecuencias. Así que vemos que esto está sucediendo. Eliminar los 10 mandamientos de los edificios públicos de Estados Unidos. Pero usted va a la Corte Suprema y tiene insignias bíblicas ahí. Legalizar el aborto, que es básicamente matar niños en el vientre. Y ya se permite hasta el 9º mes. Así es, hasta la hora de nacimiento. Todas estas cosas están sucediendo. Creo que vimos que despiden a entrenadores por orar con su equipo antes o después de un partido, que amenazan a los maestros con despedirlos por tener una Biblia en su escritorio. Y esto es en América. Todo esto está pasando ante nuestros ojos. Tengo un libro en la casa llamado La criminalización del cristianismo, y es gente que profesa ser cristiana, pero pueden ser encarcelados por citar la Biblia. Leí que una joven marinera, que sería una dama o niña, que fue juzgada por la corte porque puso una escritura en su estación de trabajo. Pero esto es en un país que supuestamente cree en Dios.
Supuestamente sigue ejemplos y principios bíblicos. Sin embargo, esto está aconteciendo aquí. Al pensar en los grandes cambios proféticos en las últimas décadas, aún no hablamos de las fuerzas militares y la capacidad militar, pero si alguno pudiera mencionarlo, o hablar de eso, o cómo se relaciona con la profecía bíblica, porque obviamente se están cumpliendo cosas anteriormente imposibles. Bueno, tenemos el enunciado de Cristo, de que el asunto se pondría tan mal que ninguna carne sería salva. Eso hoy es posible. Eso no fue posible hasta algún momento de los años 60 o quizás los 70. La bomba atómica, obvio, en 1945, pero luego la bomba de hidrógeno, y después ambos países, Rusia y Estados Unidos, tenían esas armas, y además otras naciones. Así que obviamente es algo de naturaleza profética. El hecho de que los dos testigos pueden estar muertos durante 3 días y medio, creo que dice así. Y sin embargo, la gente de todo el mundo celebrará su muerte. Indica el tipo de tecnología que tenemos, que puede pasar las noticias por todo el mundo rápidamente, mientras se están enviando regalos unos a otros. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Incluso las profecías de guerra y batallas, refiriéndose al poder europeo atormentando gente durante 5 meses. ¿De qué se trata? Parece que es alguna clase de armamento futuro. Incluso cuando habla de langostas que salen del abismo. Asumimos que son ejércitos humanos, pero no lo sabemos. Hay tantas cosas que suceden en nuestro mundo actual, robótica y todo eso. Y habla de personas corriendo y trepando por paredes, y ese tipo de cosas. Asumimos que son seres humanos, pero puede que usen exoesqueletos, los cuales proveen una fuerza superhumana, como un ser humano pero dentro de un robot, quedando así protegido. Hay tantas profecías que aún no podemos entender por completo, porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Jesús dijo que antes que regrese, habría un tiempo de guerra y rumores de guerra. Yo creo que mucha gente pensó que una vez terminada la Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos se empezarían a llevar bien, que tendríamos un beneficio de paz. Y lo que tenemos hoy es que otras naciones están desarrollando capacidades nucleares. Los musulmanes piensan que pueden agitar muchas cosas, que volverá el Mahdi. No están orientados hacia la paz. Quieren echar leña al fuego para que su Mesías, el Mahdi, regrese. También tenemos actividades terroristas, donde no solo los militares se persiguen entre sí. Hay algunos que pueden poner un dispositivo nuclear en una maleta y enviárselo a alguien. Hasta ahora los terroristas no han usado armas nucleares, pero no hay garantías de que no lo harán. Déjeme hacer otra pregunta. Ya hemos abordado esto un poco, pero quizás quieran ampliarlo un poco más. ¿Qué papel siente que tiene la Iglesia de explicar una comprensión bíblica de la profecía al mundo? ¿Tiene la Iglesia el papel de llevar la profecía al mundo? ¿Qué tipo de papel tenemos nosotros como Iglesia? Tenemos el mismo papel que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, el mismo rol que tuvo Noé en su época. Tenemos que advertirle al mundo lo que se viene, que no se puede ir en contra de las leyes de Dios, que no puede desafiar a Dios porque habrá consecuencias. Tenemos que enviar este mensaje y al mismo tiempo tenemos que hablar sobre un futuro muy positivo. Dios proveyó un testigo en Noé a esa generación antes del diluvio. Proporcionó una serie de profetas a Israel y a Judá que tenían que desempeñar un rol. Dios no va a dejar esta generación sin un testigo y sin una advertencia. También se nos dice en los escritos de Pedro, en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 1:19, me gusta la versión Reina Valera, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Pedro le está escribiendo a la iglesia. A veces somos autoconscientes, quizás en la iglesia. La iglesia de Dios ha tenido la palabra de profecía más segura. Billy Graham no predicaba sobre estas cosas. El señor Armstrong lo hacía. Ya por los años 40 decía que Alemania volverá a liderar Europa. En aquel entonces Alemania había sido bombardeada en pedazos. Era una pila de escombros. Sin embargo, Alemania ha vuelto. Alemania lidera Europa. Tenemos un mensaje para entregar.
creo que Dios le ha dado a la iglesia comprensión de la profecía para poder ser testigos al mundo, porque el mundo no está escuchando lo que decimos. No están escuchando de la venida del reino de Dios, que Cristo va a venir y establecer ese reino en esta tierra. Así que tenemos una palabra de profecía más segura. Y creo que en parte también lo que el señor Armstrong entendió fue que la identidad de Estados Unidos y Gran Bretaña y las naciones de Europa Occidental eran realmente la clave para entender la profecía bíblica. Algunas personas dicen, bueno, eso excluye los gentiles. Pero Pablo escribe en Romanos 9, 10 y 11. Dijo que los gentiles serían agregados como una rama injertada. Así que este mensaje es un amplio mensaje. Creo que es importante que nuestros jóvenes entiendan algunas de estas cosas. Es cierto que la iglesia a veces habló demasiado por anticipado. Podemos incluso volver al apóstol Pablo. Él pensó que Cristo regresaría en aquellos tiempos. Los discípulos de Jesús y otros pensaron también de ese modo. Pensaron que establecería el reino en ese entonces. Y hemos cometido el mismo error en nuestros tiempos. Creo que hoy somos un poco más inteligentes al no establecer fechas. Pero creo que es importante que los jóvenes reconozcan cuán precisa es la imagen general que hemos estado predicando, que Dios usó al señor Armstrong para darnos. El señor Armstrong dijo firmemente que Alemania se levantaría otra vez, que Alemania se reunificaría. Y recuerdo a Daniel Shore, creo que fue, el comentarista, cuando se derrumbó el muro de Berlín. Estaba entrevistando a un par de expertos, uno en alemán y otro estadounidense en Alemania, y preguntó cuándo se reunificarían, cuánto tardarían las dos Alemanias en reunificarse. Y uno de los individuos dijo que bueno, no sería una reunificación completa, sería una especie de acomodamiento que llevaría un periodo de tiempo. Y el otro dijo que se reunificarían en aproximadamente un año. Quedó sorprendido por ese enunciado. Pero Alemania se reunificó en casi un año, en menos de un año. Y creo que eso fue sorprendente porque nosotros decíamos eso. No exactamente qué tan rápido se unificarían, pero que el muro de Berlín se derrumbaría, que estas naciones saldrían de Europa Oriental, y que Alemania sería una sola nación una vez más. Así que hay muchas cosas que hemos enseñado que son totalmente correctas. Dios ha abierto las mentes al panorama de la profecía de un modo que con nadie más lo ha hecho. Déjeme preguntar esto. Apocalipsis 19:10 habla sobre cómo el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Cómo cree que se aplica esto a esta conversación? Una de las cosas que pienso, si mira el libro de Apocalipsis, si tiene una Biblia de letra roja, verá que la mayor parte del libro de Apocalipsis son las palabras de Cristo. Apocalipsis 2 y 3, acerca de las 7 iglesias. Creo que es un testimonio del hecho de que si son de naturaleza profética, si sus palabras son proféticas, entonces deberíamos considerar que Apocalipsis 2 y 3 también es profético. William Ramsey, en su libro, dice que Juan agregó estas cartas, porque el Nuevo Testamento se trataba de cartas. Las cartas del apóstol Pablo y demás, Santiago, Pedro, Juan y Judas. Así que fue una ocurrencia tardía. Pero en realidad estas palabras en Apocalipsis 2 y 3 son de naturaleza profética, y aquellos que rechazan ese entendimiento de que esas iglesias son 7 eras diferentes, lo hacen a su propio riesgo. La palabra profética a veces puede significar hablar inspirado, no solo el elemento predictivo. Pero en este caso, en Apocalipsis, la cita que está citando es en el contexto de la venida de Cristo. Apocalipsis 19 es Cristo regresando a la tierra, y todo el libro de Apocalipsis es profético en el sentido de elementos predictivos que vendrán en el futuro. En esas 7 eras de las que ha hablado, eso fue una gran revelación cuando yo recién llegaba a la iglesia. Darse cuenta de que pueden mirar la historia de la iglesia y relacionar las eras de la iglesia históricamente con lo que Juan estaba diciendo ahí. Y es sorprendente al ir llegando al final de la era. Esta era será la era de la Odisea, cuando la gente ya es bastante autosuficiente, ya no deben preocuparse por esto o aquello, se enfocan más en sí mismos, mientras que la era de Filadelfia, que creemos que todavía representamos,
Estará enfocada en hacer la obra de Dios. Tiene un trabajo que hacer y habrá una recompensa por eso. Incluso William Ramsey, quien escribió el libro sobre las cartas de las 7 iglesias, en la primera parte del siglo pasado, habla de Filadelfia como la ciudad misionera, la que saldrá a predicar el Evangelio de una manera que los demás no lo hicieron. Todas ellas predican el Evangelio hasta cierto punto, pero Filadelfia fue la que se destacó por eso, llevando el Evangelio a las naciones de alrededor suyo, mientras que la Odisea es llamada la ciudad que se compromete. Creo que a medida que avanzamos hacia el final, es una advertencia severa para que no comencemos a comprometernos con este mundo, sino ser celosos de hacer la voluntad de Dios. Incluso dentro de las iglesias de Dios que existen hoy en día, existe la tendencia de algunos de no querer hablar de profecía, porque dicen que atrae al tipo equivocado de personas. Y sin embargo, hemos sido comisionados para predicar el Evangelio con mucha fuerza. No podemos retroceder a estas cosas. Lo atrajo a usted, a mí, a usted. A 3 de los 4 nos atrajo. Así que supongo que somos el tipo equivocado de personas. Quiero volver a por qué estamos aquí en la fiesta de tabernáculos. Es un gran número de fiestas a las que cada uno ha asistido hasta este punto de su vida. Puede o no recordar cuántos. Señor Ames, estoy seguro que sabe exactamente cuántos. Pero quiero que piensen en lo que originalmente los atrajo a la fiesta de tabernáculos y las profecías relacionadas con eso. Me gustaría que nos compartieran, por favor si quisieran, algunas de sus profecías favoritas relacionadas con la fiesta de tabernáculos que se derivan de la Escritura. Bueno, por supuesto el milenio comienza con un periodo de transición. He dado un sermón sobre establecer el reino. Cuando Cristo regrese, tiene que poner a todos los enemigos bajo sus pies. Así que hay un periodo de transición. Vemos en Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, después de un tiempo, que Cristo tiene paz en Jerusalén. Y Gog y Magog, algunos sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, en realidad vienen y atacan Jerusalén. Esto será en el milenio. Y tenemos que Egipto quizás no celebrará la fiesta de tabernáculos. Así que hay un periodo de tiempo en el que Cristo está estableciendo el reino y está estableciendo el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y el segundo éxodo tiene lugar. Isaías capítulo 11 y demás, donde todos los cautivos todavía están en un proceso de regresar a la Tierra Santa, y Dios envía ángeles o personas como pescadores a buscar a estos extraños y llevarlos de regreso a la Tierra Santa. Así que existe un periodo de tiempo que es una transición, y para mí, este es un elemento muy importante al comienzo del milenio. Pero lo más importante, por supuesto, es lo que leemos en Zacarías 14, de que todas las naciones subirán a Jerusalén y serán reeducadas, y por supuesto le tomará a Egipto un par de años quizás para aprender esa lección. Nos hemos centrado mucho en la fiesta de tabernáculos, lo cual es por razones obvias. Pero no debemos olvidar el último gran día. Y creo que uno de mis pasajes favoritos de las Escrituras está en Ezequiel capítulo 37, acerca de los huesos secos. Cuando salen de sus tumbas, dice, «Y entonces sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros, oh pueblo mío». Estas son buenas nuevas, saber que los miembros de nuestra familia, porque creo que muchos de nosotros tenemos familiares que nunca entendieron eso, que no lo comprendieron, pero saber que van a tener oportunidad. Mis padres eran personas comunes. No andaban ahí afuera intentando hacer un montón de cosas malas. Solo intentaban vivir de manera normal. Pero no lo entendieron, no lo captaron. Recuerdo que cuando escuchaba al señor Armstrong en casa, yo tenía mis dedos en el dial, no en el volumen, porque lo había bajado hasta donde apenas podía escucharlo. Bueno, entonces cuando todavía tenía oídos decentes, tenía mis dedos en el otro dial, para que si mis padres entraban a la habitación, porque teníamos alfombras de pared a pared,
sobre losa de hormigón, y no podía oírlos venir, y así podía girar el dial un poquito para que se cambiara de estación y no la escucharan. Ellos no lo entendieron, Dios no los había llamado en ese momento, sin embargo van a poder saberlo. También pienso en mi tío Jorge, ya he hablado de él varias veces. Él era ateo, y voy a estar esperando ese momento, si Dios me lo permite, para lidiar con mi tío Jorge. Y de alguna manera creo que cuando vea la verdad, se comerá muchas de sus palabras y con suerte se unirá. Creo que algunas escrituras favoritas relacionadas con el milenio son Isaías 2, Isaías 11, Isaías 35, donde dice que las naciones van a forjar sus espadas en rejas de arado. Isaías 35 habla de los cojos que serán sanados, los enfermos serán sanados, y la tierra, los desiertos, florecerán como una rosa, para ver una tierra hermosa, donde la gente pueda vivir y disfrutar, en comparación de cómo viven hoy. Es un futuro emocionante. Voy a profundizar un poco más en esta pregunta. Cuando usted se imagina a usted mismo en el reino de Dios, en su nuevo rol como miembro pleno de la familia de Dios, ¿qué es lo que usted espera hacer? ¿Por dónde empezará? Me gustaría reconstruir ciudades en las que sea agradable vivir, que no estén contaminadas, tengan oportunidad de que la vida silvestre y los humanos estén muy cercanos, donde se puedan ver puestas del sol y no contaminación. Vamos a ser reyes, sacerdotes y jueces, y por supuesto los sacerdotes son maestros. Pienso en el momento en que dice en Isaías: tus ojos verán tus maestros, y tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él. Me imagino yo uno de esos maestros diciendo: aquí está el camino, camina por él. Y será una delicia reeducar al mundo en la verdad. Y como solía decir el señor Armstrong, podríamos tener escuelas para desaprender, porque es mucho más difícil que aprender la verdad por primera vez. Así que tal vez tendremos escuelas de desaprender, pero sin embargo no herirán ni destruirán, y Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. Así que la verdad saldrá al mundo entero. Vivimos en lo que se llama una cultura de sexo casual, donde los jóvenes y los no tan jóvenes ni siquiera se molestan en casarse, solo pasan aventuras de una noche, una tras otra. Al haber sido ministro de área durante tantos años, y ver cómo tantos han arruinado su vida a una edad temprana, o al menos han dañado sus vidas quedando marcados, espero con ansias el momento en que los jóvenes crezcan en una familia, que sea una familia intacta, donde no sea resultado del divorcio y la ruptura y ese tipo de cosas, y crezcan y aprendan el estilo de vida de Dios, y eviten angustias y sufrimientos que tanta gente sufre hoy. Nuestro trabajo será decir: este es el camino, camina por aquí. Creo que los jóvenes podrán llegar a conocerse y casarse, donde podrán formar familias, y luego tener sus hijos, y continuar generación tras generación. Qué cosa tan hermosa es que Dios ha diseñado en la familia para representar su propia familia. Así que eso es algo que espero con ansias. Bueno, hemos llegado a una pregunta final para todos ustedes. Hemos pasado los últimos momentos hablando sobre la importancia de la profecía bíblica, cómo se relaciona con nosotros, cómo se relaciona con el reino de Dios. Quisiera preguntarles cuál es el último consejo o estímulo que le gustaría transmitir hoy al pueblo de Dios con respecto a la comprensión de dónde estamos en la profecía bíblica y tal vez cómo hacerlo más personal en nuestra vida. Sin dudas aconsejaría a los hermanos que cumplan su compromiso, el compromiso que hicimos en el bautismo, lo cual es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerza, y amar al prójimo como a sí mismos, y amar a Cristo más que a cualquier otro ser humano, incluso a nosotros mismos, y darnos cuenta que tenemos la misión de que la forma en que crecemos y preparamos a la novia para la boda es hacer la obra de Dios. Como señalaron tanto el señor Meredith como el señor Armstrong, los que han crecido más espiritualmente son los que han tenido su corazón en la obra, y el Dr. Meredith nos dio esta comisión de 7 puntos para la obra. El primero, predicar el Evangelio del Reino y el verdadero nombre de Jesucristo. Segundo, predicar las profecías del tiempo del fin y la advertencia de Ezequiel a los pueblos israelitas.
Tercero, alimentar al rebaño y elevar a todos los miembros a la estatura de Jesucristo lo mejor posible. Y los últimos 4 también. Como mencioné anteriormente, cuando mira la Biblia y se da cuenta de que lo último que dijo Jesús fue: «Vengo pronto». Y la respuesta que dio Juan fue: «Ven, Señor Jesús». Y espero que esta sea la actitud de todos nosotros. El señor Armstrong dijo que el evento más grande en toda la historia es la segunda venida de Cristo. Usted podrá decir, tal vez su sacrificio fue el mayor evento de la historia. Al menos esa era la perspectiva del señor Armstrong. El Dr. Meredith ha dicho: tenga en cuenta el gran panorama. Y si tenemos el corazón en la obra de Dios, como en Juan 4:34, mi carne, mi comida, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Concentrarnos en la segunda venida de Cristo y asegurarnos que estamos haciéndolo, como mencionó el Dr. Winnell anteriormente, en Mateo 24, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Muchos de los adultos que están escuchando nuestra charla aquí en la fiesta, quizás recordarán que pasamos un periodo de tiempo en el que los críticos ridiculizaban a cualquiera que estuviera interesado en la profecía. Decían: ustedes sufren de adicción a las predicciones. Pero eso venía de personas que habían perdido de vista el gran panorama, del que habló el señor Ames. Lo que debemos hacer es volver a las Escrituras. Pablo menciona en 1 de Tesalonicenses 5:20, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, no la aborrezca. Y este comentario sobre la adicción a la predicción es despreciativo para cualquiera que tuviera interés en la profecía. Jesús también mencionó en Mateo 24, estar atento y estar listo. Tiene que tener algo a lo que estar atento. Cristo regresará, como hemos estado hablando. Él va a establecer el reino en esta tierra, pero tenemos que estar listos. Tenemos que construir un carácter que será útil en ese momento. Les recomendaría a todos los hermanos que estudien la profecía bíblica, que estén atentos. Hay que saber de qué estar atentos. Como ministros que debemos predicarlo, porque se nos ha dado una comprensión de la profecía que el mundo no tiene. Así que debemos hacer estas cosas y mostrar cómo los eventos del tiempo del fin encajan en las profecías bíblicas para poder estar listos. Debemos poder funcionar como atalayas. El atalaya advierte, pero también habla de las buenas nuevas que se avecinan. Así que hay un doble trabajo que hacer. Pero estar aquí en la fiesta nos da la oportunidad de enfocarnos en los aspectos positivos del reino de Dios y el último gran día, del que hablaba el señor Weston, que es la verdadera esperanza de toda la humanidad. La edad tiene sus ventajas. Podemos mirar hacia atrás en un panorama de un periodo de tiempo y podemos ver cómo cambió el mundo. También podemos ver a aquellos que han vivido la forma de vida que Dios dice que no vivan y que estas serán sus consecuencias. Tenemos Levítico 26, Deuteronomio 28, que habla sobre las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y creo que es útil tener suficientes años detrás de nosotros, y es algo que solo podemos vivirlo. Pero podemos mirar hacia atrás un periodo de tiempo y ver que el camino de Dios es el buen camino, es la senda correcta, es la senda rentable. Sabemos que vendrán momentos muy difíciles en el futuro y no sabemos qué traerá para cada uno de nosotros. Pero aquello que creo que puedo rescatar de mi vida es que si obedecemos a Dios, si seguimos lo que Él dice, al final todo saldrá bien. Y Dios nos ama y no nos dejará pasar por nada en el futuro que sea malo para nosotros. Es algo que será bueno a la larga. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que en lugar de tratar de resolver los detalles de nuestras vidas en todos los casos, debemos dejar que Dios se encargue de nuestra vida y llevarnos a donde Él diga, porque sabemos que tenemos un gran y maravilloso futuro. Y de eso es de lo que hemos estado hablando, del futuro. Mucho de lo que hemos hablado no es tanto de la advertencia. Hemos hablado un poco sobre eso, pero naturalmente ha surgido toda la maravillosa profecía que Dios nos ha dado y cómo las fiestas representan estas cosas maravillosas.
Así que solo aconsejaría a nuestros miembros que realmente busquen a Dios y a sus promesas que Él nos ha dado y el futuro que nos tiene preparado. Y los sufrimientos de esta vida no son dignos de ser comparados con la gloria que Él revelará en y a través de nosotros. Caballeros, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir sus pensamientos y perspectivas. Gozamos juntos en la fiesta. La fiesta de Tabernáculos es un día santo profético y estamos viviendo un anticipo de la profecía cumplida al estar aquí. La profecía no es algo que se debe evitar, rechazar o temer. Más bien la profecía nos da una comprensión de dónde estamos hoy, cuál debería ser nuestra misión y qué nos debemos esperar. Estar atentos a la profecía cumplida también nos recuerda estar alerta, evitar dormirnos espiritualmente y mantener un intenso enfoque en vencer y prepararnos para el reino que se avecina. Quiero agradecer a nuestros evangelistas por darnos estas perspectivas proféticas y vitales y percepciones personales, y gracias a todos ustedes. Esperamos sinceramente que el resto de la fiesta la pasen fantástico y que el cumplimiento profetizado de esta fiesta llegue muy pronto. Okay, very good. Gotta go. Thank you, all of you. Can you have my booze? Can't have your booze. I think we need some outtakes. I think. What was that one you wanted to cut out about Scott or somebody?